Al llegar al día 25 de nuestro recorrido de 40 días de fe, rogando que nuestra fe se fortalezca y por ende nuestra relación con Dios, te propongo en los siguientes días enfocarnos en la gracia de Dios. Esa que viene a nuestra mente simplemente como un regalo inmerecido, que creo que es el concepto que mayormente se tiene y seguro es cierto. Pero hay algo más. Es como cuando decimos es un regalo, pero no abrimos el regalo. ¿Qué contiene ese regalo? Es inmerecido, porque no está en función de nuestros méritos, sino en los méritos de aquel que murió por nosotros. Pablo, hablando de Cristo resucitado, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, hablando que Jesús se apareció a los discípulos, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, dice en el 8, y al final de todos, casi como un abortivo, se apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Y él mismo se mira, se descalifica como apóstol, no da la talla. Y ese llamado es una gracia. La misericordia de Dios hace que no recibamos lo que merecemos. Y la gracia de Dios hace que recibamos lo que no merecemos. Y es entonces en este encuentro con Cristo resucitado que Pablo, al describirlo, se encuentra con esa realidad. Al final de todos, a mí, no soy digno de ser llamado apóstol, perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios, verso 10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Gracia de Dios, ese poder que actúa en nosotros, que nos permite ser lo que por nuestra naturaleza jamás podríamos llegar a ser. Gracia de Dios, poder en nosotros, que por ese poder podemos hacer lo que por naturaleza no podríamos lograr realizar. Gracia de Dios. Por gracias soy apóstol y por gracias he trabajado más que todos ellos. Ha trabajado más. Es consciente que toda la obra que ha realizado, predicando, estableciendo iglesia, escribiendo epístolas, todo este trabajo que demandaba también sufrimientos, padecimientos, que escribía y describía ahí por el 11, antes de su visión del capítulo 12, hablaba de este llamado, de este ser apóstol por gracia, como un poder de Dios que viene a él, que le permite ser lo que por naturaleza no podría, porque en todo caso él fue un perseguidor de la iglesia. La gracia de Dios que va actuando en nosotros, el poder que permite que lleguemos a ser y a hacer aquello que el Señor nos ha predestinado, nos ha ideado, ha diseñado desde la fundación del mundo en buenas obras para que tuviésemos en ella, para que seamos fructíferos, para que caminemos en ella, para que glorifiquemos al Padre. Obra de Dios en nosotros, resultado de esa comunión íntima, de esa rendición, de ese proceso de cercanía donde en medio de todo el sufrimiento, como Pablo va a describir el sufrimiento, y que fue anunciado a él que tendría que padecer mucho, va a permitirle soportar ese poder que te permite estar de pie solo por gracia de Dios. Estás de pie solo por gracia de Dios, porque por ti fuera ya hubieras caído, tropezado y derribado. Mis hermanos, importante en este día 25 y en adelante, abundar en la gracia de Dios, esforzarnos en la gracia de Dios, echar mano a nuestra salvación, a los recursos espirituales que han sido provistos,
para que esta gracia abunde en nosotros y poder dar fruto, para poder estar firme en medio del dolor, en medio de las tribulaciones, a cosas contrarias, aquellas presiones que están alrededor, que jalan nuestro corazón y nuestra mente a desviarnos o a apagarnos o a deprimirnos, entristecernos. El apóstol Pablo en su llamado tenía claro que el Señor lo había puesto para que sea el apóstol para los gentiles, para que hablara a reyes. Es decir, que había una gracia especial sobre él que le permitía hacer cosas gloriosas, pero también para sufrir, mantenerse firme en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, persecución, naufragio, desnudez, hambre, preso, etcétera. Todas estas cosas que nos permiten ser moldeados, cumplir, el Señor va obrando en nosotros. Podemos soportarlas si estamos agarrados bien de su gracia, de ese poder que actúa en nosotros. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, si nuestra mirada está puesta en el objetivo, el propósito, conociendo, siendo renovado en nuestra mente. Pablo tenía bien claro lo que el Señor iba a hacer por él, de tal manera que cuando se encuentra en la encrucijada de partir o de quedarse, se quedaba simplemente, me quedo corto de ambos. Yo sé que me espera algo glorioso si muero y parto a la presencia del Señor, pero si estoy presente puedo alcanzar más y ser útil para su obra y alcanzar a muchos. Es decir, cuando tienes conciencia y claridad de lo que el Señor tiene por ti, sabes que para el Señor vives y para el Señor mueres. Y entonces en este día 25 te propongo, esfuérzate en la gracia, que la gracia de Dios no sea en vano, que la gracia de Dios sea la que te ponga de pie. La gracia de Dios te da la fuerza y te equipa para hacer la obra que el Señor te llame a hacer. Nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestro entusiasmo perece, no dura, no es fiel. Mejor permanecer en esta nueva creación, echar mano a nuestra salvación, a los recursos espirituales. Nuestra vida espiritual consiste en eso, echar mano a todos los recursos espirituales, su palabra, su espíritu, su promesa, su poder, su gracia. Pablo es consciente de que es su gracia en él. Ha trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando dejamos esa gracia obrar en nosotros, bendito sea el Señor, vamos a hacer cosas maravillosas para la gloria de su nombre. Estos 40 días, cuando nuestra fe se fortalece, escuchamos su palabra, nos entusiasma. El domingo tuvimos un lindo tiempo. Otra vez, estos domingos están siendo tan especiales como nuestros encuentros personales. Nos animamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros y somos capaces de animar a otros, transmitiendo con nuestro testimonio personal. Lindos los testimonios que recogimos pues del fin de semana, y nuestro anhelo es que después de estos 40 días seamos eso, testimonios evidentes de esta gracia de Dios que actúa en nosotros, poder de Dios que nos permite ser lo que por naturaleza no podríamos y hacer lo que nuestras fuerzas naturales no podríamos. En esto es sobrenatural, regalo inmerecido, don que te lleva de gloria en gloria para que empieces a fructificar y llevar el mensaje del evangelio, tus vecinos, amigos, ser parte de su pueblo glorioso. Se te da su tiempo especial para la iglesia de los Ejércitos. Estoy convencido de eso y les animo a perseverar en la gracia, que la gracia no sea en vano. Nos vemos mañana.